Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad de El Mundo en Tacones. Ya estamos viviendo intensamente este paso número 6 del año 2025. Y qué maravilloso es detenerse un pequeño momento, hacer un par de respiraciones y saber cuánto hemos logrado en el paso de estos primeros 6 meses del año 2025. De verdad de que el tiempo pasa tan rápido, tenemos tantos planes, anhelos, sueños, deseos del corazón, pero como siempre lo hemos conversado acá, pues todo es cuestión de no solo querer, sino hacer, el llevarlo a cabo, hacer una planeación estratégica, el querer tener un estilo de vida saludable que nos permita alcanzar cada una de nuestras metas. Así que esa es la invitación para el día de hoy. Si pues tus resultados de estos primeros 6 meses no son los esperados, este es el día para poder dar inicio y para culminar, para cerrar esos círculos de todo aquello que aún no has logrado alcanzar. Así que prosigue hacia la meta, prosigue hacia adelante. No es fácil, por supuesto, pero esto requiere de constancia, disciplina, dedicación y sobre todo de amor a cada cosa que hagamos. Así que vamos a dar inicio y por supuesto agradeciendo a Escuela de Negocios NBS Éxito Profesional que Trasciende, quien siempre nos apoya, quien siempre nos inspira, quien siempre lleva nuestra vida profesional al siguiente nivel. Y también, por supuesto, a Grupo Nuevo Mundo, allá en cabina de Romántica 105.3, quien siempre retransmite este programa todos los días de 9 a 10 de la mañana en horario Guatemala. Y para los que están en el resto del mundo conectados a través de nuestras redes sociales, a través de estas plataformas tan maravillosas que nos permiten escuchar una y otra vez el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto, los invito a que sigan compartiendo a través de SoundCloud, a través de YouTube y a través de Spotify. Así que hoy tengo el gusto y el honor de conocer a un excelente y maravilloso chapín. Qué lindo es conocer a personas que llevan en alto la bandera de nuestro país con pasión, con amor, con disciplina, con perseverancia, con constancia. Y esta persona pues ha completado este circuito de Super Halves y ha logrado esta hazaña histórica para Guatemala y Centroamérica. Después de un año y un mes de esfuerzo, disciplina, determinación, ha completado las 6 maratones más icónicas de Europa. ¿Y de quién les estoy hablando? Pues de Luis Fernando Oribe. ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué bonito conocerte. ¿Cómo amanece ese corazón? Muy buenos días, Mariale. La verdad, gracias por esta cálida bienvenida. Y bueno, súper contento de poder conversar contigo un momento sobre todo este recorrido de lo que me llevó a recorrer estas 6 medias maratones más icónicas de Europa. Así que Mira, más que que hasta bienvenido. se me eriza la piel, porque sé que es muy lindo. Miren, acá tenemos todas las medallas y sé que cada una tiene su historia, cada una tiene pues muchas gotas de sudor, disciplina, preparación, constancia, perseverancia, pero primero queremos conocer a Luis Fernando el hombre. ¿Cómo te describes? ¿Cómo ha sido tu paso por esta vida hasta el día de hoy? Bueno, una excelente pregunta. Yo, eh, pues bueno, tengo 38 años, estudio, trabajo y me dedico a esto que es el running, pero la verdad es que más allá del running hago triatlón, que Ujú. básicamente es nadar, correr y bici, y eso implica también entrenamientos. En la parte profesional, pues básicamente yo soy mercadólogo.
Tengo una agencia, lidero una agencia de marketing contenido para la industria de la salud o el sector Wow. healthcare. Ayudo a conectar tanto pacientes como empresas farmacéuticas. ¿Para qué? Para mejorar la salud. Entonces, como que todo va hilando bajo el mismo espíritu o bajo el mismo objetivo, Yo que creo es que mejorar la salud, ¿verdad? exacto, yo creo que los planes, Dios nunca se equivoca en los Sí. planes perfectos, en ese diseño perfecto de la vida, porque me imagino, pues tú de joven, adolescente, entrando a la universidad, decides estudiar marketing. No sé si desde niño te apasionaron los deportes. Bueno, la verdad es que fue un proceso de autodescubrimiento. No, creo que lo descubrí específicamente después de pandemia. No, el 2021. Yo creo que ya estábamos a mitad de la pandemia. Mm, Entonces ujú. ahí fue donde descubrí ese, esa pasión o ese Ese cariño, ajá, arte. ese cariño por los deportes, por así decirlo. Pero la verdad es que en el colegio era más un niño que le gustaba estudiar y Ujú, no era tanto del deporte. Pero ya. después, conforme uno va creciendo, va viendo como todos los beneficios y también todo el aprendizaje que le deja el deporte. Entonces yo creo que Por en ahí iba. pandemia fue mi enamoramiento, por así Pues decirlo. mira qué lindo, Luis Fernando, porque lo que quiero decirte es ese plan perfecto porque estudias marketing, te dedicas a la salud, a crear contenidos de salud, luego descubres algo, una chispa que hay dentro de ti que es el realizar triatlones, decides prepararte. Em, y esto no es nada fácil, porque pues qué bonito es sentarse en la sala de la casa y ver, wow, Luis Fernando alcanzó otra medalla más para Guatemala y para Centroamérica, lo logró las 6 medallas en un mes, un año, un mes. eh, pero toda esa historia que lleva esto, ¿verdad? Porque no puedes descuidar tu trabajo, no puedes descuidar tu alimentación, no puedes descuidar tus entrenos, no puedes descuidar tu economía. Entonces, cuéntame cómo haces en primer lugar para hacer esta mezcla tan perfecta y no descuidar ninguno de los roles importantes de tu vida. Yo creo que es ser determinado, es entender muy bien en qué momento yo estoy de mi día a día Ujú, y enfocarme en ese rol que estoy jugando. Eh, Como tú bien dices, ¿verdad? Pues básicamente en un día te toca entrenar, aproximadamente son 2 horas de entreno. ujú, Si lo juntamos a la semana, podría ser entre 12 a 17 horas de entreno ujú. semanales. Adicionalmente, pues también tienes que trabajar. Tienes que ser hijo, Sí, tienes porque que los ser viajes y las maratones no se compañera, pagan no se solas. pagan solas totalmente, entonces tienes que trabajar y adicionalmente también estoy estaba estudiando idiomas, ¿verdad? Entonces combinar eso, más combinar también eh, que la carrera no se construye o llegar a la meta no se construye el mero día o un día antes Mm, de la carrera, ¿no? Se construye meses antes con tu preparación, por no supuesto. solo física, también tiene que ser nutricional y también tiene que ser mental. Entonces, como que Mental, espiritual, es que somos seres es integrales, integrales. ¿verdad? Y Total. entonces esto es como querer ir a correr esa famosa maratón con la que completaste la sexta, que son 6 medallas, lo hiciste en tiempo récord. Imagínate que hubiese sido con abrigo, botas con punta de acero, mascarilla, guantes. Eh, Esto es una metáfora para la vida, ¿verdad? Porque requiere de mucha disciplina, preparación, equipo idóneo, trabajar tu mente, cuerpo, alma, corazón, espíritu, y más en este deporte que yo considero que requiere mucho dominio propio, el trabajar con tu yo interior. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Bueno, yo creo que es un proceso de autodescubrimiento,
pues no naces con esas habilidades, las vas aprendiendo en el camino. Entonces, como comentaba anteriormente, cuando estábamos hablando antes de Ujú. iniciar el programa, ¿verdad? Yo creo que el running y el deporte es mm, un camino de conocerte, no solo de manera física, sino que también de escuchar a tu cuerpo, cómo se está Mm, sintiendo, el mentalizar también a tu cuerpo y a tu mente, el poder lograr lo que tú quieres lograr, pero todo eso va encaminado bajo una preparación, claro. entonces creo que por ahí va. ¿Cómo decides, bueno, estamos todos en pandemia y tú en lugar de encerrarte en tu casa de habitación y ponerte una mascarilla, decides ponerte los tenis? Cuéntanos esa historia. Bueno, básicamente eso inicia porque yo en ese momento estaba viviendo en Panamá y estaba ya ahí, compré una bici en Ujú, pandemia ujú. y salía a correr, ¿verdad? Entonces corría y hacía bici y lo único que me faltaba era Nadar. natación, ¿verdad? Entonces siempre tienes ese círculo que te reta, círculo cercano, en este caso Claro. era mi familia, ¿verdad? Que te reta más y me dice, ay, mi hermana me dice, ¿por qué no haces una triatlón? Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Pero no imaginaba toda la preparación formal que se requería ya para hacer, no digamos un triatlón, ¿verdad? Entonces, Claro. eh, pandemia, que básicamente fue un periodo que nos llevó mucho a la reflexión, me Mm, llevó también mucho a la reflexión en el sentido de qué voy a hacer con mi cuerpo, el tiempo es limitado, cómo yo puedo cuidarlo ya sea para evitar enfermedades, pero también para llegar en buenas condiciones conforme van pasando los años, por ¿verdad? Entonces supuesto. creo que eso fue una de mis primeras motivaciones. Ujú. Hice en 6 meses me preparé para mi primer Ironman, que fue en En Cozumel. seis Sí, en 6 meses. meses. Wow. Pero también es lo que veníamos hablando, el tema de la disciplina y la Ujú, constancia y estar bien enfocado en lo claro, que uno quiere lograr, ¿verdad? claro. Entonces, bueno, hice mi primer triatlón Ironman, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo te fue? bien, la verdad es que fue muy bien, fue muy bonito y también dentro de los aprendizajes fue el estar agradecido. Yo estaba pasando la bici eh, en frente del mar, yo decía, wow, qué bonito es tener esta oportunidad Ujú. de explorar a través del deporte eh, esta belleza bueno, que nos da la naturaleza, que nos da el poderla apreciar, pero que lo pueda hacer en una bici, en una competencia, creo que es un doble agradecimiento. Entonces, como que fui muy agradecido en Y ese momento. sabes qué, Luis Fernando, que te das cuenta de ese diseño perfecto del cuerpo y Sí, de lo que somos capaces de lograr si nos lo proponemos. Antes de entrar al aire hablábamos que a mí me encanta hacer esa comparación que a veces tenemos muchos talentos. Todos nacimos con muchísimos talentos, pero no los desarrollamos porque no tenemos esa disciplina. Y practicar un deporte como una triatlón o tener este tipo de competencias que tu última, por acá tengo en mis notas que tu última competencia fue en Berlín, Alemania, en el mes de abril. sí, la media Em, maratón. para esto requiere muchísima disciplina y lo que sucede es que pues tenemos el talento, muchas veces tenemos los recursos, tenemos el tiempo, pero no nos damos cuenta que no solamente es de salir a correr un día, no solamente es de hacer un plan de negocios y dejarlo por escrito, no solamente es de decir, ay, hoy voy a tomarme un litro de agua, no solamente es decir, voy a tener pensamientos positivos hoy, esto es una constancia y Constancia. estás lidiando contigo mismo. Exacto. Es la constancia, no solo es la estrategia,
no solo es la voluntad, es ser constante en lo que tú haces. Creo que eso fue muy determinante para lograr este circuito, ¿verdad? Ujú, Como te comentaba, ¿verdad? En cada carrera no solo me dejó el aprendizaje, sino que también fui rompiendo mi récord personal en media maratón en ujú, cada competencia. ujú. Eh, entonces, eso también demuestra, o me demostró personalmente, de que si uno es constante, que si uno busca esa excelencia, y no necesariamente tienes que ser el mejor, yo creo que al final lo importante entre cada competencia es que tú te Exacto. superes. Es Tú que te tu superes máximo ajá. rival eres tú Sí, mismo. exacto. ¿Cómo es tu estilo de vida saludable? Por ejemplo, ¿cómo es un día para Luis Fernando? Ok, un día me levanto, ¿A qué hora? dependiendo, y eso va a depender. Digamos, si estás en hablemos de tu última carrera. Vamos a ir de adelante, de la última para atrás. ¿Cómo fue la preparación para tu última carrera cuando sabías que ya tenías, pues, esas otras 5 medallas? Tu mira y tu corazón estaban puestos en ese salón de la fama. Querías romper otro récord y sabías que solo esa te hacía falta, ¿verdad? Y muchas cosas pasan por la mente porque ya vamos a hablar de lesiones, ya vamos a hablar de cómo la mente te domina para bien o para mal. Vamos a hablar también de lo diferente que es entrenar en Guatemala a entrenar en Berlín, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo fue esa preparación para esa última carrera? Bueno, solo como para entrar en contexto, ¿verdad? Había mucha presión. Y yo creo que la voy a jalar acá. Ujú, El aprendizaje de esta medalla, pues básicamente es dominar la presión, pero apoyándote de los tuyos. claro. Y entrando un poquito a responder tu pregunta, pues básicamente, ¿cómo era un día normal ya con la presión de lo que tú mencionas, de que ya se sabía que iba a ser el primer guatemalteco en, pues obtener esta Y medalla centroamericano. centroamericano? Y te voy a comentar que eso sí fue una sorpresa a última hora, pero Fu- bueno. Fue, eh, fue como ese último la diamante para tu cereza, ajá, corazón. ajá, la cerecita en el pastel. La verdad es que yo ya no me lo esperaba, sino que fue una sorpresa a última hora. Ujú, Entonces, comentando un poco, ¿verdad? De cómo era un día normal para la preparación, ya que había mucha presión. Regularmente yo entreno en la mañana, entonces me levanto, hago mi entreno. Eh, Algunos entrenos son en ayunas, otros desayunas de una manera un poco más light. ujú, Terminas tu entreno, te digo, puede llevar 1 hora y media, 2 horas el entrenar, dependiendo qué es, porque lo balanceas entre nadar, correr y bici. Y a veces haces como dos, ujú, entre bici y correr, ujú. nata y correr. Entonces, bueno, lo balanceas. Después desayunas. Definitivamente la suplementación es Vital. muy vital. Entonces, suplementarte también es muy vital. Después básicamente después yo iba a estudiar ¿Te y asesoraste de algún equipo? yo tengo coach. Definitivamente no lo puedes lograr sin Sí, porque a veces un... ese es otro grave error, ¿verdad? Que cuando Sí, queremos alcanzar algunas metas, no nos equipamos idóneamente del mejor de los equipos, porque el éxito tuyo, pues, es la nutrición, tu preparación, el dormir bien, terapia, esto, o sea, tú solo no puedes, o sea. total. Te tienes que asesorar y también te tienes que entendiendo un poco, ¿verdad? De cómo hice todo ese tema de dominar la presión en esta última carrera para lograr los resultados, pues básicamente también apoyarme en mi círculo cercano, que en este caso fue mi familia. Ujú, Y yo creo que jugaron un papel muy importante porque en esa carrera específicamente, mi papá y mi mamá y mi abuela, que en paz no. descanse, mi abuela virtual, pero mi papá y mi mamá fueron a ver la carrera de manera presencial. Wow.
Y te voy a ser bien honesto, sí, marca la diferencia el que tú te puedas apoyar de tu círculo cercano en retos específicos, ¿verdad? Estos círculos cercanos pueden ser, en mi caso era mi papá, mi familia, mi abuela, mis hermanos, ¿verdad? Pero pueden ser amigos, pueden Claro. ser tu pareja, puede ser alguien que te ayude y te dé ese impulso. En este caso, en la última carrera, a 500 metros de la meta, eh, mi marca personal mejor antes de esa carrera era Valencia, que fue en octubre, y yo terminé la media maratón en 1:33. Yo tenía el deseo de hacerla por debajo de 1:30. Y Ujú. todo, pues me preparé para eso. Al oír el grito de mis papás, así como, Yo vamos, imagino a tu Luisfer, mamá. créeme que es esa gasolina, es ese motor, tanto mi papá como mi mamá me gritaron, ¿verdad? Yo los oí, los saludé y corrí como no te imaginas. De hecho, se ve en el video, ¿verdad? Final, ¿verdad? Corrí como que si ya no tuviera nada más que hacer más que correr y hacer ese cierre. Dicen que en esos últimos minutos ya no corres con tus Corres piernas. con el corazón de darlo todo y cruzar la meta, que estén ellos y que virtualmente también estén tus seres queridos apoyándote y Ujú. pendientes. Wow, hizo que no solo lograra como esa meta personal que yo decía, tiene que ser la mejor carrera del circuito. La logré en 29. 1:29, Sí, lo vi. entrando entre el 6% de personas que se inscribieron a la carrera primeras. O sea, estoy en el 6% que entró de Wow. primero a esa carrera. Logré ser el primer guatemalteco en lograr ese circuito de las Super Hubs, pero también fui el primer centroamericano como te decía, ese fue como algo que no me lo esperaba, el primer centroamericano en cruzar la meta y lograr esa medalla de las Super Cups. Entonces como que mm, fue mucho, pero requirió una preparación y como te digo, requirió una preparación, no necesariamente de esta última carrera, como te decía, Ujú. cada carrera tiene un aprendizaje y en este caso, esta carrera de Berlín, el aprendizaje que te puedo comentar o compartir es ante la presión, apóyate de los tuyos, porque presión siempre va a haber en la Mm, vida, en el trabajo, por supuesto. en todo lo que tú hagas, va a haber presión, va a haber esos momentos que tal vez eh, tú sientes que no puedes o que puedes, pero hay muchas expectativas tuyas y de las personas que te rodean de poder lograr algo más grande. Entonces, creo que eso sería mi aprendizaje en ¿Sabes esto. cómo lo veo, Luisfer? Es como ese complemento, así como tú te complementas nutricional, físico, es ese complemento espiritual y emocional que necesitas para lograr cada una de las metas que te propones. Mira qué belleza, porque definitivamente, pues esto no solo lleva sudor, lleva muchas lágrimas, mucha preparación. Y además esa constancia, esa disciplina, un estilo de alimentación totalmente diferente, hidratación, el adaptarte a cada uno de los países en los cuales estuviste compitiendo y que por supuesto pues no se queda solamente ahí, sino que vienen grandes planes y grandes cosas para tu vida. Así que tenemos que ir a una breve pausa y cuando volvamos, pues quiero saber cuál de todas esas 6 medallas fue la que más te costó. Ok, Así perfecto. que vamos a una breve pausa. Estamos conversando con este maravilloso atleta Luis Fernando Uribe, quien ha completado el circuito Super Halves y ha logrado una hazaña histórica para Guatemala y la cereza del pastel. El diamante en su corona es que también es a nivel centroamericano. Y esto quiere decir que todo lo que nos propongamos en la vida lo podemos alcanzar. Por supuesto, lleva muchos ingredientes. No solamente es querer,
sino que es el hacer. Y como siempre lo hemos dicho acá, así es la vida. La vida es como esa maratón en donde arrancamos con todo, pero ya en los últimos minutos ya no se corre con las piernas, se corre con el corazón, con el alma, con el espíritu. Y cuando nos damos cuenta de todas esas personas que nos han apoyado a lo largo, pues, del recorrido, es mucho más pleno y satisfactorio. Así que breve pausa y volvemos. Y miren qué rápido volvemos acá a su programa El Mundo en Tacones. Y hay tantas preguntas, Luis Fernando. ¿Cuántos pares de tenis tienes? Uf, yo creo, la verdad es que no son muchos, te soy bien Yo te- honesto, o sea, 56. no, 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 tú creerás que son muchos, pero la verdad es que son para el tipo de entrenamiento y la verdad tengo 3 pares. Entonces no son, no, creerán que son muchos los que uno utiliza como corredor, pero creo que mm, he, he optado por no tener muchos por el simple hecho de que también tener muchos implica a la hora de moverte, el mover también los pares de zapatos que Por también no, supuesto. que son un poco pesados. Entonces, Ujú, como que bueno, 3 para correr y eso va a depender mucho de qué tipo de entrenamiento tú estás haciendo. ujú. Entonces, como que bueno, con esos 3, pues he Y que logrado sobre. también tienen su durabilidad, su cantidad Sí, de total, kilómetros de uso, porque de acuerdo. tienes que estar con todo lo que uno realiza. En este caso estamos hablando de triatlones, maratones, estamos hablando de un deporte en específico. Yo considero que es muy importante el siempre estar informados, siempre estar actualizados en cualquier cosa que hagamos, porque esto también va a ser parte de nuestro éxito, ¿verdad? Sí, Entonces, el tipo de equipo que utilizas, hoy las herramientas digitales, la tecnología, permite pues ser mucho más certero en cuanto a tiempos, en cuanto a quema de calorías, en cuanto a consumo de calorías, en cuanto a temperatura, latidos del corazón, tantas y tantas cosas que te permiten definitivamente pues alcanzar la meta. Antes de irnos a pausa, te preguntaba, ¿cuál de todas esas medallas te costó más? bueno, y la voy a agarrar. Para verla, mostrártela, mostrar también a la audiencia, ¿verdad? Y Ujú. es Valencia. ¿Por qué te voy a decir Valencia? Creo que ¿Y esa fue la número? la número 5 Ajá. en ese momento venía de un Copenhague, que también había, no, mentira, venía de un Cardiff. Bueno, Cardiff también tiene su historia, Ujú. pero venía de un Cardiff que fue una carrera también que tiene su aprendizaje, pero te quiero comentar un poquito lo que fue Valencia. Valencia es una región en España Ujú. que realmente es muy cálida. Está a la orilla del mar. Em, ¿Qué fue lo interesante de esta carrera? Resulta que 2 días antes comenzó a llover en Valencia. Em, Llovió y no paró. El día de la carrera llovió todo el recorrido. Tú Wow. ves las fotos de la carrera y ves una cara Y es que lo difícil que es que correr con ya mojado. sí, o sea, yo creo que se juntan varias cosas cuando está lloviendo en una carrera. Porque nunca dices, ay, voy a entrenar hoy acá en Lloviendo. Guatemala que está lloviendo muchísimo, Sí, ¿verdad? total, total. ¿Sabes qué pasa cuando uno corre y está lloviendo? No solo la precaución a la hora de cada pisada, sino que también el running es un deporte de impacto. Claro. Entonces, al llover, tu ropa mojada suma más peso al impacto de tu pisada. Entonces, es un desgaste un poco más fuerte que estés corriendo de una manera normal, que no esté lloviendo. Entonces, creo que eso le sumó Dificultad. dificultad a la carrera. Esta media maratón de Valencia es considerada como una de las más rápidas. Ujú. Y de hecho, el lema de la carrera es tu destino
es volar, porque muchos Wow. récords se rompen en esa carrera. Sin embargo, esta vez, o el año pasado, surgió este tema de que estaba lloviendo. ¿Qué crees que pasó? Era la lluvia de Dana. Dana era la tormenta tropical que inundó Valencia de una manera, fue de las peores Inundaciones. inundaciones de estas últimas épocas en esa región. Ujú. Para no hacértela tan cansado, ¿verdad? Yo creo que eh, cerré la carrera rompiendo mi récord, a pesar de toda esa dificultad del entorno. Y creo que el mayor aprendizaje que me dejó esta medalla fue enfócate en lo que puedes controlar. Definitivamente yo no podía controlar de que parara No de estaba en llover. ti, no estaba en ti. No estaba en mí, no lo podía, o sea, Y por más que tú, al quisiera, no, igual que ajá. todos los corredores, estaban también agregando esa posición mental, Sí, ¿verdad? eh, Porque eso también te hace fallar cuando las circunstancias que están a tu alrededor, eh, que no están en tu control, que no puedes manejar en el deporte, en un emprendimiento, en la pareja, con los hijos, en lo que sea, eh, también intenta sabotearte. total, total. Entonces, Y viene el no puedo. ¿Cómo haces para tratar con el no sí, yo, puedo? yo creo que haces un recordatorio mm, como mental, por así Del decirlo, por qué estabas del por ahí. qué estaba ahí, de que si bien es cierto, estaba lloviendo, yo iba a correr Ujú. y para eso me preparé Eso. como te mencionaba, por tiempo, entonces, por bastantes meses atrás. Entonces, yo sabía que contaba con la nutrición en el recorrido, me tenía que hidratar en el recorrido y tenía que hacer todo lo que yo ya había hecho anteriormente en las carreras anteriores. Ujú. Eh, si bien es cierto, estaba lloviendo, yo tenía que enfocarme en lo que podía controlar. Y lo que podía controlar era hacer una buena carrera, hidratarme y tener una buena nutrición durante la carrera. Total. Y mantener mis ritmos. Y la verdad es que se logró. Por eso es que te digo, el aprendizaje, logré porque logré cerrar la carrera con 1.33. Y como te decía, venía de un Copenhague Ujú. que no fue la anterior, sino que fue antes de Cardiff, ¿verdad? Que había logrado 1.35. Entonces volví a romper mi Wow. récord, A eh, pesar a del pesar clima, del las entorno. circunstancias, del entorno, de tu mente, de Sí, todo. y así es la vida, ¿verdad? Muchas veces no podemos controlar X o Y cosa que es del entorno, pero sí podemos controlar cómo nosotros tomamos esas dificultades, nos enfocamos en lo que en verdad nos veníamos preparando para romper tu récord personal o para lograr lo que tú querías. Sí es difícil, porque tú ves las fotos y realmente ves unas fotos que estoy sufriendo, la verdad. O sea, yo regularmente trato de De ser posar feliz, para la ajá. cámara, De posar, más que posar para la cámara, que de correr con de alegría. disfrutártelo. Porque como te Ajá. comentaba, ¿verdad? El objetivo de todo esto es que, bueno, anteriormente, pues, antes de este año, que fue el año pasado, el 2024, ¿verdad? Sí tuve una gran crisis en recuperarme de una lesión, ¿verdad? Esta fue antes de la lesión. No, esta fue antes de la última de Berlín. Fue en octubre del 24. ¿Y cuál fue la que estuvo entre la lesión, tu recuperación y venía la carrera? Porque también imagínate esas limitantes que son eh, tuyas, de tu cuerpo, y si me lesiono otra vez, y si me duele, y si se me hincha, y si me caigo, y si Sí, no lo logro, vienen los ISIS. sí. Y te voy a comentar, y es como inicia este reto. Ujú. Eh, si bien es cierto, empecé el deporte el 2021, yo en el 2023 sufrí una lesión muy dura. Pasé todo un año tratando de rehabilitarme. Hacía de todo en terapia. ¿Te lesionaste entrenando o Sí, compitiendo? compitiendo. Me lesioné compitiendo. Creo que uno aprende y bueno,
pasé todo un año en rehabilitación. O sea, hacía de todo. Crioterapia, electroterapia, Lo que te iba decían. fisioterapia. La verdad es que estaba bien asesorada porque mi coach eh, me asesoró muy bien para poder salir, pero también Mm, tienes que fortalecer tu mente en el sentido de ser muy resiliente, claro, de ver que a veces, no necesariamente cuando estás en una rehabilitación, tu cuerpo va a responder tan rápido como tú quisieras. claro. Y es muy frustrante. Si bien es cierto todo el mundo, ay, sí, tienes que ser resiliente, pero vivirlo Sí. es Es que otro. hablábamos que es esa otra parte de la resiliencia, ¿verdad? Es el dominio propio, es esa constancia en tu mentalidad, es el lidiar con esos pensamientos de me duele y si no puedo, esa frustración de querer ponerte los tenis y salir al mundo a Sí, correr, el querer nadar, y sabías que si lo hacías, podías nunca más volver. volver a hacerlo. Entonces, como te comentaba, fue un año realmente eh, de mucha resiliencia. Me inscribí a 3 carreras, no las completé. Entonces llega el 2024 y retomando tu pregunta inicial, el tema de cuál fue esa carrera que hice. Ok, Ujú, como tú decías, Mariale, la primera carrera que empezó todo este reto fue Lisboa, esa es la medalla. ujú, Eh, y sí, tú empiezas con mucho miedo. ¿Por qué? Miedo de que si no termino esta carrera y me lesiono. Y de hecho, yo no me había inscrito a todas estas carreras, sino que solo había inscrito Lisboa y Valencia. Porque tenía ese miedo de volverme a lesionar, el no volver a tener los ritmos que yo tenía. Pero esta carrera fue muy bonita, no solo por el país, por la preparación, sino que cuando el objetivo de esta carrera era terminarla y terminarla sin lesión. ujú. Cuando la termino, María, le veo el reloj y digo, wow, rompí mi récord personal, o sea, volví con más fuerza porque la terminé en 1:45. Vamos a ver. Sí. No, 1:44. 1:44. Eh, y me deja con un buen sabor de boca, pero también con un aprendizaje que fue, si me dices cuál es el aprendizaje de Lisboa, yo te podría decir, cuando quieres hacer algo, creo que la primera persona que debe de creer en ti eres tú mismo. Entonces, después de Lisboa, para mí fue como ese motor que me impulsó a inscribirme al resto de carreras y decir, bueno, Sí yo lo puedo. voy a lograr, sí puedo, sí me tengo que preparar, sí, sí tengo que tomar precauciones para no volver a pasar un año de rehabilitación, pero se puede volver más fuerte. Y la única persona que yo necesito para lograr alcanzar la meta de primer punto soy yo. Ujú. Ese fue mi Qué aprendizaje en maravilloso, Lisboa. qué mensaje más lindo, Luis Fernando. Y de verdad, pues extiendo mis felicitaciones, nuestra Am, admiración, porque definitivamente eres un hombre con una visión muy amplia, disciplinado, constante. Has aprendido cada una de tus medallas. Ha llevado mucho sudor, muchas lágrimas, mucha preparación. eh, Hay muchas cosas que has tenido que dejar en el camino, ¿verdad? Porque para alcanzar muchas metas también hay cosas que uno tiene que soltar. Y la idea pues es que nuestro equipaje sea mucho más liviano y saber que también hay momentos de parar, de respirar profundo, de descansar, de dedicarnos a nosotros desde otro punto de vista y proseguir hacia la meta, porque lo importante no es detenerse, sino
solo parar un momentito, inspirar, inhalar, exhalar y no perder nunca de vista la meta. Así que, Luis Fernando, el tiempo se nos ha ido tan rápido. Ha sido un gusto y un honor para mí el que nos hayas concedido esta entrevista. Y te deseo que alcances muchos logros más y que el tiempo, ese cronómetro que está dentro de tu corazón, cada vez se mejore mucho más y que cada meta que te propongas la alcances y que sigas agregando esos diamantes a tu corona. Así que muchísimas gracias. Será en una próxima oportunidad cuando la vida nos permita volvernos a encontrar y saber mucho más de cada una de las historias de estas y las próximas medallas que tengas. Así que tenemos que despedirnos. Gracias, Dulce Alonso. Gracias, Francisco Mes. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por su fiel sintonía. Así que será hasta mañana. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca. Somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.